espero que lo hayan recibido. Y bueno, y ahí, como ya saben, les envié los enlaces, 7 enlaces que tienen lo que yo voy a estar mostrando. Tenemos este primer enlace que muestra que la unidad o el tema de estudio esta semana se llama Shopping Day. A Shopping Day. Bien, esta terminación ing se usa mucho en inglés. Aquí dice un día de compras. Shopping, las compras, ¿sí? No, no es que diga comprando, no, no siempre, ¿sí? Aquí dice las compras, un día de compras. Shopping. Ok, entonces, ¿por qué nos dieron ese contexto? Bueno, estamos llenos de bolsas, de productos, estuvimos en el centro comercial, en la tienda por departamentos, como dicen en inglés, a department store, sería como un éxito que tiene su parte de eh, ropa, electrodomésticos, juguetes, comida, eso es un department store. ¿Y por qué nos dan este contexto? Porque la idea es que vamos a referirnos a cosas que compramos, para ser más específico, y las vamos a cuantificar, es decir si es mucho, poco, si hay alguno, si no hay ninguno, ¿sí? Además de los números que son los que cuantifican, hay cosas que yo puedo contar, por ejemplo, las frutas, una naranja, dos naranjas, ¿sí? En inglés es igual, one orange, two oranges, el plural, ¿cierto? Le pongo una S, three oranges, pero ¿qué tal que hable del jugo? El jugo de naranja. Yo digo, dos jugo, bueno, uno en español dice dos jugos y se puede imaginar el contenedor, el vasito, ¿sí? Pero en inglés no, porque los líquidos gramaticalmente no son contables. Yo lo que puedo contar es el contenedor, el vaso. Two glasses of juice. Ah, dos vasos de jugo. Pero líquido, yo en español tampoco debería ser así. Yo tendría que decir eh, mucho jugo y no le pongo la S, ¿sí? Porque no es contable, así como el aire. Mucho aire. Yo no digo un aire es dos aires. No, no es contable tanto en español como en inglés. El tiempo. No dice el tiempo, sí, se cuentan días. Sí, esas son las unidades para contarlo, los días, las horas, pero el tiempo en general es incontable. Entonces, ¿cuánto tiempo demora la clase? ¿Cuánto? No digo cuántos tiempos. Si yo dijera cuántos tiempos, indicaría que el tiempo es contable porque le puse la S a cuántos al preguntar, ¿cierto? O el dinero, ¿cuánto dinero? Yo no digo cuántos dineros. El dinero no es contable, lo que es contable son los billetes, los cheques, las cuentas, todas esas unidades para contar, pero gramaticalmente en el idioma, no importa el inglés o el español, esos no son contables, ¿sí? Ni el tiempo, ni el dinero, ni los líquidos, ni ciertos alimentos que compramos en un centro comercial, por ejemplo, el pan, el queso, no es contable. Lo que es contable, de nuevo, es la unidad en la que se. Entonces, no sé, una taja de queso, a slice of cheese, ahí sí. Pero yo en inglés no puedo decir two cheeses, dos quesos, two cheeses. No, porque el queso no admite la S, no es contable. En español sí hacemos como esa, me dicen dos quesos y yo me imagino las dos rodajas, bueno, sí, pero el queso como tal es como un material, ¿sí? No es contable la piedra, la madera, eso que se entiende como material. Entonces, por eso aparecen unas palabras en inglés para ayudarnos a cuantificar. Vamos a enfocarnos en los alimentos porque es lo que nos puede servir para ver todas esas particularidades al contar elementos.
Entonces, bueno, aquí nos dicen, puedo contar por cucharadas, ¿sí? Teaspoon, tablespoon, a cup, una taza. Por ejemplo, uno dice, uno pide, uno va a una parte donde pide un café. En español, uno dice, deme un café. Entonces uno con su español piensa en inglés, please, I would like to have a coffee. Uno dice, a coffee, así directamente, a coffee. Bueno, le van a entender, pero la persona que habla inglés va a decir a cup of coffee, va a traer el contenedor, ¿sí? La taza de café. Porque el café es un líquido, el que estoy pidiendo es un líquido y no es contable. Entonces llamo al contenedor. A cup of coffee suena mejor y es más completo que decir a coffee. Bueno, aquí tenemos a pinch. Esto es como muy general. Por ejemplo, los líquidos los puedo dividir en litros, a liter, a gallon, ¿sí? O los granos, que son muy pequeños, no es práctico contar arroces, maíces, ¿no? Entonces los puedo contar por sacos, por bolsas, a bag, a sack. Bien, entonces por eso nos dan ese material. Vamos a mirar este material rápidamente y luego vamos a practicar un poco. Entonces, aquí, por ejemplo, nos hablan de ingredientes, ingredientes para hacer un cupcake. Esto que vemos en pantalla, un cupcake, un pastelito. Entonces, flour, la harina, ustedes dicen, ¿es contable o no contable? Según lo que yo les vengo explicando. Flour, ¿qué me dicen ustedes? What do you say? La harina no sería contable, pero sería como el paquete. Eso. Si usted en español, allá donde vive, manda a alguien a comprar una harina, pues no tiene que decir un paquete de harina, uno entiende que es un paquete de harina, ¿cierto? Pero la harina como tal no es contable, ¿sí? Porque es muy menuda, es muy pequeña, es como un material, un ingrediente cuando hablo de alimentos. O sea, materiales e ingredientes generalmente no son contables. Hay, ¿qué más cae? El azúcar, la sal, las salsas, ¿sí? La mantequilla, por ejemplo, butter. Entonces yo puedo decir por unidades de medida, puedo hablar de kilos, puedo hablar de gramos. Bueno, el huevo sí es contable. Los huevos ya vienen en su unidad, ¿cierto? Entonces, ese sí se presta para ponerle una S. Las palabras que yo les puedo poner una S en inglés son contables. Por ejemplo, 2 huevos frescos, 2 fresh eggs. Pero a la mantequilla yo no puedo decir butters. No. Las palabras que no son contables en inglés no admiten la S en plural. Sí, yo en español digo unas mantequillas, pero en inglés tendría que decir unas barras de mantequilla o unos gramos de mantequilla. Nunca puedo decir mantequillas. Siempre tengo que decir butter, butter, butter. ¿Sí? También la harina, no puedo decir flowers, flowers no, sería flour, flour. 2 paquetes, 2 bags of flour, sin la S, bags of flour. ¿Ok? Luego tenemos líquido, milk no es contable para todos los líquidos y los gases, digamos que no son contables. Sugar, el azúcar, también la sal, el azúcar. Yeast, tampoco sería contable, aunque esto es la levadura, ¿cierto? La levadura, no, bueno, no es contable. Ahí está. Y bueno, por aquí nos dan un contexto en un restaurante cuando uno pide. Uno muchas veces dice, I would like, me gustaría, I would like to have, ¿sí? Tener para que me escuche el waiter, ¿sí? El mesero. Y a veces yo tengo que decir, como les dije ahora con el café, entonces esto de café, una taza de café, un tazón de sopa, a bowl, ahí. Entonces también es importante saber el vocabulario de los contenedores, ¿cierto? Entonces, que
el tazón, la taza, el vaso, a glass of wine. Por ejemplo, ellos ahí tienen 2 glasses of wine. No podría decir 2 wines, 2 vinos, 2 wines. No, el vino es un líquido, no lo puedo volver plural en inglés. Entonces, lo que vuelvo plural es el contenedor, las copitas, de glasses. Una copa es a glass, una copa. Ustedes pueden escribir esas palabras que yo voy diciendo. Por ejemplo, a glass of wine. Pueden escribirlo en el chat. A glass of wine. Y también pueden escribir 2 glasses of wine. Y esa es una manera de participar, ¿cierto? Bien, ya somos 7. Somos 7 aquí en la sesión. Entonces, miren, bueno, aquí ya nos dan también vocabulario de sitios comerciales. Por eso yo les daba el contexto de un centro comercial, a mall. A mall es un centro comercial, ¿sí? Lo pueden escribir, mall, escríbanlo. Puede ser en el chat de Meet o puede ser en el grupo de WhatsApp, aquí. Can you write it? A ver, yo les voy a decir aquí. Can you allow 2 glasses? Muy bien, ok. 2 glasses of wine. Completo sería 2 glasses of wine. ¿Ya? A cup of coffee. Pueden escribirlo. Otro, les estaba diciendo de go to the mall shopping. Go to the, bueno, sería al contrario, ¿cierto? Espérenme. Go to the shopping mall. Ir al centro comercial. Lo pueden escribir. Can you write it? Esta es una manera de interactuar. Sí, ahí veo que está lila. Ok, lila. Bien, esto. Sigamos aquí con el material. Yo no sé si ustedes ya lo leyeron. Tenemos la sesión al inicio de la semana para tener todo este tiempo para leer y hacer la evidencia. A cup of coffee, doble F y doble E, pero muy bien, Marcela. Cup, cup. Recuerden ese sonido que es como una A cortadita, suavecita. Cup, cup, cup. ¿Sí? Es muy diferente decir cup o decir cup o decir cup. Para el que habla inglés es muy diferente. Entonces, si yo cap, digo cap, estoy diciendo una gorra, ¿cierto? Si digo a cop, estoy diciendo un policía. Y si digo cup, estoy diciendo una taza. ¿Sí? Vamos, voy a usar a ver si lo veo. Voy a usar el tablero. A ver, keyboard. Okay, here it is. Les estaba comentando. I was telling you about this. Okay. Ahí tenemos a cup, que es el que estamos viendo, es una taza. A cop es un policía. Y a cap es una gorra. ¿Ya? A baseball cap, por ejemplo. Cap sería como una manera informal de llamarle a un policía. ¿Sí? Y esta es la taza. Entonces, bueno, yo hago mucho énfasis en esta U porque es un sonido novedoso para los que hablamos español y aparece bastante en inglés. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en el vocabulario tenemos, vamos a cambiar el zoom a esto, a ver que se vea mejor. Ahí, miren, tenemos sitios públicos, bakery, bookstore, pero son comerciales, ¿cierto? Que encuentro dentro de un shopping mall, un centro comercial, ¿ya? Por ejemplo, a bakery, a bookstore, a candy store. Bueno, vamos a tener stores. El vocabulario más general sería, acabo de cerrar no, aquí está. El vocabulario más general sería store, son almacenes, y shop son las tiendas. Yeah, we have stores and shops. Shop,
¿ok? Como cuando digo cop, de policía, shop, cop, ¿ok? Entonces, aquí, volviendo al material, tenemos candy store, la tienda de dulces, la dulcería, clothing store, la tienda de ropa, department store, la que les decía ahora, y un almacén general, a drugstore. Bueno, todo esto es vocabulario clave. Vamos a seguir avanzando. Yo quiero que démosle una mirada a esto. Recuerden que esto queda para que ustedes lo lean a profundidad, le den clic y escuchen los audios. Tomen nota mental o en el cuaderno de cómo se pronuncian esas palabras, porque son las que van a usar en la evidencia al grabar. Entonces, Susan wants to buy a pair of sandals. Ahí está el verbo comprar. Buy, pero se escribe con una U. Buy. Buy a pair of sandals. ¿Ok? She goes to a shoe store. Entonces, si ella quiere comprar un par de sandalias, miren que un par de sandalias. ¿Sí? No simplemente digo unas sandalias. Para ser bien preciso en inglés, digo un par de sandalias. A pair of sandals. ¿Ok? Sería como el contenedor. En este caso, las sandalias no están en un contenedor, pero es la unidad en las que vienen. A black jacket, ok. A chemistry book, un libro de química. Entonces, todo esto lo van leyendo ustedes y ya vamos en el punto 2. En el punto 2 vamos a hablar de precios. Cuando yo hablo de precios en inglés, pregunto how much. Recuerden que el dinero no es contable, ¿cierto? Existen dos maneras de preguntar en inglés y en español también, de hecho. En español existe cuánto sin la S para cosas no contables. Y existe cuántos, bueno, también tenemos el cuánto, cuánta, masculino, femenino, pero en inglés no hay eso. Digamos aquí cuántas, por ponerlo en el otro género, pero no importa. O cuántos. Cuando estoy preguntando por cosas contables. Entonces, si yo digo en español, cuando estoy interactuando en una de esas tiendas comerciales y pregunto el precio, yo digo cuánto vale o sí, cuánto vale tal ítem. Bueno, en inglés sería how much. Miren que cuánto en inglés es much. Otra vez sale el sonido de ahorita, el de cup. El de cup, el de buy, es esa misma U que suena up, buy, cup, much. ¿Sí? How much vendría a estar aquí. How much. Y si estoy preguntando por precios, uso el verbo be. Es, ¿cuánto es? Se entiende que es cuánto vale. ¿Cuánto es si hablo de una sola cosa? Por ejemplo, how much is this? Es este chaleco. How much is this jacket? ¿Sí? Bueno, también cuando voy a voy a preguntar por cosas contables. How many eggs, eggs is a carton? ¿Cuántos huevos hacen un carton? En inglés hablaríamos de carton de huevos, ¿sí? El contenedor donde vienen en cantidad. Entonces yo digo, ¿cuántos? Miren que este how many es cuántos con S. Y los huevos son contables con S, pero how much es cuánto o cuántas sin la S. Sin la S. Sí, esa es la diferencia entre how much y how many. Y así como funciona en inglés, funciona en español. Yo como sé si algo es contable o no contable, me pregunto en español. Bueno, yo digo cuánto tiempo o cuántos tiempo. ¿Cuánto dinero o cuántos dinero? ¿Y cuántas aguas o cuánta agua? Así me doy cuenta que es contable y que no es contable. En general,
funciona, ¿sí? Hay ciertas palabras que en inglés no. Por ejemplo, no sé, la información, information. La información en inglés no es contable. A ver, en español digo, ¿cuánta información? Sí, aplica. Yo no digo cuántas informaciones. Sí, habrá las personas que lo digan así y no está mal visto, pero es mejor decir cuánta información, ¿cierto? La información no es contable. Entonces, esta clave que les estoy dando, de preguntar cuánto o cuántos, es la manera en que yo puedo saber qué palabra en inglés, qué sustantivo es contable o no contable. Y ese es el tema de esta semana. Vamos a hablar de cosas contables. Bueno, aquí estamos en precios. Cuando yo voy a preguntar, when I am going to ask for the price, cuando voy a preguntar por el precio de más de un ítem, por ejemplo, ¿cuánto valen esos huevos? How much are the eggs? ¿Sí? O digamos, 10 eggs. ¿Sí? ¿Cuánto? Sigue siendo match porque estoy preguntando por el precio. Este match es cuánto. Y luego el verbo be va cambiando si hablo por cosas plurales o singulares. How much is this? ¿Cuánto vale esto? Singular, una cosa. How much are those? ¿Cuánto valen esos? Varias cosas. ¿Ya? Ahí está entonces el tema de los precios. Es bastante sencillo, eso es todo. Pues aquí ya nos dan ejemplos con el is y el are y nos dan ítems para preguntar por precios. Los earrings. How much are the earrings? ¿Cuánto valen los eh, aretes? Pero si fuera a preguntar por la camisa sería how much is the shirt? How much is the shirt? Ok, una sola camisa. Ahí vemos que todo es singular, excepto los dos anillos, ¿cierto? No, los dos aretes, pero a ver. Los jeans, miren, los jeans, aunque sea uno solo, uno se pone un par de jeans, es plural. Sí, uno compra un par de jeans porque es plural, porque tiene dos pies. Entonces los jeans, aunque son un ítem, se tratan como plurales. Entonces, jeans. How much are those jeans? ¿Cuánto valen esos jeans? Bien. Y eso también funciona con las gafas y los zapatos, ¿cierto? Glasses. Ah, curioso, ¿sí? Recuerdan que glasses eran los vasos de vino. Glass, bueno, glass entiende como el vidrio, el material transparente que se quiebra fácil. Ok. Pero también puede ser un vaso de vidrio o una copa de vidrio. ¿Sí? Si le pongo plural, glasses, puede ser vasos de vidrio, copas de vidrio o gafas. Las gafas vienen son plurales, aunque uno se pone gafas, ¿cierto? No gafa, sino gafas. Entonces, glasses. Sí, Marcela, dime. Profe, qué pena, es que me quedó como una duda. Sí, claro. Eh, Ahí donde está en el recuadro la parte que dice no contables y contables, ¿dónde estabas, profe? En el tablerito. Su merced coloca, ¿Aquí? sí, su merced coloca no contables, how much. Y Ujú. coloca, ve, no contable, how much. Y contable coloca how many. Ya. Pero arriba, en la mitad colocas el ejemplo de how much are 10 eggs, ¿cierto? Ujú. Ese no sería how many. No, porque tú no estás preguntando cuántos huevos, sino cuánto valen los huevos. Ah, ok, ya. Cuando tú estés preguntando cuánto vale, estás preguntando por dinero. Y el dinero siempre es no contable. Entonces, ¿cuánto vale ese apartamento? How much is that apartment? ¿A cuánto valen esos carros? How much are those cars? Pero si tú preguntas, ¿cuántos carros están parqueados? ¿Cuántos carros se parquean en este parking lot? Entonces tú dirías, how many cars? ¿Cuántos carros park here?
Por ejemplo, se parquean aquí. How many cars park here? Ah, bueno, como los carros son contables, tú usas el many. Además, le Ok. puedes poner la S. Pero si tú vas a preguntar por el valor en dinero de los carros, no importa si es uno o varios, vas a usar how much. Ah, ok, ya How capté. much, por ejemplo, how much is, yo llego y veo, me gusta ese carro y tengo mucho dinero y yo veo al dueño que se bajó y le digo, ¿cuánto vale ese carro? How much, ¿cuánto vale tu carro? How much is your car? ¿Cuánto vale tu carro? Ah, listo, profe, ya me quedó ¿Ah? claro. O veo dos carros y digo, how much are the two cars? Ajá. Y aquí la clave es el verbo be, ¿cierto? ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Entendiendo que estás preguntando por precio. ¿Cuánto es esto en precio? How Mm. much is this? How much is that? Ya. Muy buena pregunta, quiere decir que estás prestando atención. Porque esto así puede ser confuso, ¿sí? Porque aquí está contable, pero yo había dicho que match es para no contable, ¿sí? Ah, ok, profe, sí, gracias. Ujú. Good question, very good question. Bueno, entonces aquí seguimos. Estos son 7 puntos. Tiene bastante esta unidad. Vamos en el punto 2. En la 3, sustantivos contables y no contables. Recuerden qué son los sustantivos. ¿De dónde viene la palabra sustantivo? De algo que tiene sustancia, de algo que existe, de algo que es, de algo que le ponemos un nombre. Cualquier palabra que es el nombre de algo es un sustantivo. Es decir, decimos personas, animales, cosas. Ideas también, ¿sí? Cosas abstractas. Entonces, sustantivos contables. Bueno, los que les puedo poner la S y los pregunto con cuántos o cuántas. En inglés, how many. Entonces, vamos a usar los cuantificadores some y any para contables. Es decir, este, este, este some es como cuando yo no quiero decir muy certeramente, tengo algo, no estoy diciendo si es mucho, poquito, no estoy diciendo cuántos exactamente. Yo digo, tengo algo, o cuando digo, tengo unos. Por ejemplo, tú tienes unos dólares, you have some, no estoy diciendo cuántos, sí, estoy diciendo así como muy poco preciso. Unos o algunos, ¿sí? Entonces, you have some, miren esta O, te dice es como decir una O y una A y dejar caer la quijada hacia abajo, abrirla. Mientras yo la voy abriendo, sale ese sonido. Entonces, some se parece a una A, pero es diferente a la otra, que se escribe como una U. Some. You have some dollars. Susie has some books at home. Susie has some. Tiene unos libros en la casa. Y miren que some no es para nada preciso, ¿sí? Es como tiene, lo que importa es que tiene unos, sí, varios, pero son 3, son 30, no sé, unos. Eh, ¿Quieres algunas galletas? ¿Quieres galletas? Do you want some cookies? ¿Quieres algunas galletas? Yo en español diría, ¿quieres galletas? Bueno, en inglés, ¿quieres algunas galletas? Do you want some cookies? ¿Tienes? Y el any, este any es lo mismo, pero aparece cuando voy a preguntar. Es como el mismo some, pero aparece para preguntar y negar, ¿sí? Entonces, dice aquí, do you have any pencils? Yo podría decir, do you have some pencils? ¿Tienes un? No. Más bien, ¿tienes algún lápiz? ¿Tienes algún? En vez de decir eh, un lápiz, diría algún lápiz, cualquier lápiz. Any aparece en preguntas, reemplaza a some cuando voy a preguntar. Do you have any pencils? Ok. Y miren, para negar también. John no tiene ese any en la negación, es ningún. ¿Sí? Si yo dijera some, queda como afirmativo y estoy negando, sería una contradicción.
Entonces, por eso en inglés se cambia el some y se vuelve any en negaciones y en preguntas. John no tiene ningún sombrero. John doesn't have any hats. Entonces, miren, aparece some y any, palabras clave de esta unidad. A y an ya se ven desde el nivel 1, ¿cierto? Si ustedes lo recuerdan, el artículo a, an. Bueno, tenemos Mary wants a pear. Bueno, Mary quiere una pera. Una, cualquiera, una pera. An eagle is a big and beautiful. An eagle está como incompleta la idea. Diría bird, al final le falta la palabra bird. Un ave, un águila es un ave grande y hermosa. An eagle is a big and beautiful. Big y beautiful son adjetivos, falta el sustantivo que están describiendo, por eso está como incompleta esta idea. Si esto sería un error aquí. Entonces faltaría como bird. Ok. Entonces, ustedes van a usar some y any en la evidencia, van a usar an, van a usar few y many. Bueno, few significa pocos con la S al final. Es decir, para contables, unos pocos, a few, a few. ¿Sí? Por ejemplo, Charles tiene unos pocos dólares. 2, 3, 4, 5 dólares. Charles has a few dollars. Few, recuerden que es pocos, unos pocos con la S al final. Es decir, solo sirve para contables como los dólares, que son contables, ¿cierto? Mary has many things to do. Mary has many things to do. Tiene muchas cosas para hacer. Bueno, many es mucho, pero con contables. Recuerden, many, muchos con la S, muchos. Y much, mucho sin la S. Así como era cuánto y cuántos para preguntar, también para afirmar, much y many. Aquí estaba, ¿cuánto? How much. ¿Cuántos? How many. Bueno, yo sigo much, estoy diciendo mucho. Y la S. Y sigo many, estoy diciendo muchos. Con la S. ¿Ya? Así sería la interpretación. ¿Sí? Pero este match tiende a ser usado más bien para negar y preguntar. Porque ustedes pueden van a decir, hay mucho. A ver, denme ejemplos. Digamos que ustedes quieren decir que hay mucho de algo en algún lugar. No sé, muchos árboles en el bosque, mucha agua en el océano. ¿Qué otros ejemplos me pueden dar? Hay mucho, no sé, muchos carros en la autopista, mucho tráfico, mucha polución, ejemplos, ¿sí? Entonces uno en español se ve tentado en usar much, ¿cierto? Por ejemplo, de cosas no contables, por ejemplo, la polución, pollution, la contaminación, pollution o qué otra cosa no contable, eh, eh, water. Entonces yo quiero decir, hay mucha agua en la piscina, no sé. Entonces yo pienso en español y yo digo, bueno, there is much water in the pool. ¿Sí? O yo digo, there is much pollution in the highway. En la autopista hay mucha contaminación. O hay mucha agua en la piscina. Esto, hagámoslo ahora con contables. Hay muchos carros en la autopista, ok. There are many cars in the, bueno, tendría que decir on the highway, ¿sí? On, ¿se acuerdan? On, cuando es una superficie, las autopistas son superficies. Entonces, highway. There are many cars. Miren cómo va cambiando, ¿sí? Ya no digo there is, en plural digo there are. Y como los carros son contables, ya no uso much, sino que uso many. Y aquí también yo puedo decir there
are many bottles of water on the table, por ejemplo. Hay muchas botellas de agua. Bueno, las botellas sí son contables, bottles, entonces uso many, pero el agua no es contable y uno pensaría que aquí puedo usar much. Yo estoy diciendo que hay mucha, pero suena raro. En inglés este much en afirmativo suena raro. ¿Sí? Entonces tengo que llamar a lot. Ahí sí suena bien. There is a lot of pollution. Entonces, este much se usa sobre todo para negar y preguntar, como el any que se usaba para negar y preguntar. ¿Sí? Entonces aquí, there is much, no, más bien, there is a lot of water in the pool. ¿Okay? Hay otras expresiones, yo puedo decir, hay una tonelada de agua, para decir que hay mucha, ¿sí? There is a ton of water in the pool. ¿Sí? Son expresiones. Entonces, estamos viendo much, many, ¿sí? Some, any, a, and, few, many. Estos son los cuantificadores. Entonces, la evidencia les dicen a ustedes, cuando ustedes van por abarrotes, por alimentos, en inglés decimos groceries, lo que llamamos en español abarrotes son los grocery, ¿sí? Donde compramos alimentos, donde hacemos el mercado, grocery store sería el supermercado, ¿sí? Donde vamos a comprar groceries, el plural es groceries, todos los alimentos perecederos son groceries. Entonces, ustedes en la evidencia van a decir, bueno, yo compro mucha harina porque yo compro poca sal, ¿sí? Compro muchas naranjas, ¿sí? Lo que ustedes quieran expresar. Entonces, ahí es donde necesitamos estas palabras, estos cuantificadores. Bien, no, sustantivos contables. Y bueno, aquí nos dan ejemplos. No, esto en vez de decir nombre debería decir sustantivo, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí, Carol likes apples. A Carol le gustan las manzanas. Miren que en español decimos las manzanas, pero en inglés dicen, a Carol le gustan manzanas. No tengo que decir las. ¿Sí? Mike le encantan los perros. Miren que no dice the dogs, dice dogs. Ese TH sobra cuando estoy generalizando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, las aves pueden cantar. Miren que no dice the birds, sino que dice birds. ¿Sí? Ese THS, las, los, sobra en inglés cuando estamos generalizando. Por ejemplo, los diamantes son para siempre. Eso es un nombre de una película, ¿cierto? Diamonds, diamonds are forever. Aquí dice, los diamantes son para siempre. No tengo que decir the diamonds porque estoy hablando de los diamantes en general. Lo que pasa es que en inglés esta palabra the se usa para especificar, ¿sí? Entonces, especificar es lo contrario a generalizar. Y como aquí estoy hablando de que todos los diamantes son para siempre, son eternos, entonces, por eso en inglés no se usa the como en español, ¿sí? Diamonds are forever. Aquí, entonces, sustantivo singular. You want an apple, where is my pencil? Bien, sustantivos incontables. Bueno, aquí, ¿se acuerdan que ya vimos cómo decir mucho de algo? Bueno, falta lo contrario, poco. Ya vimos pocos era a few. Tengo unos pocos dólares, I have a few dollars. Pero ¿cómo digo con algo no contable? Por ejemplo, tengo poco dinero, ¿sí? O tengo poco tiempo, o tengo poca sal, o poca agua. Todo eso no es contable, ¿cierto? Entonces aparece la palabra a little. A little es un poco, sin la S, un poco. Y a few es con la S, unos pocos. Entonces, a few para contables, a little para no contables.
Vamos, entonces, I have a little time. Tengo poco tiempo. ¿Sí? I have a little time. Ok. O I have a little money. Tengo un poquito de dinero, no mucho. ¿Sí? Tengo un poco de dinero. Ahí tenemos esas dos expresiones. Ok. Entonces, aquí dice nombres incontables. Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, las noticias. Las noticias en español sí son contables, ¿cierto? Eh, Me dieron dos noticias, pero en inglés las noticias son como la información, aunque se escribe con una S al final, no es contable, ¿sí? Entonces, hay que dividirla en pedazos, por eso en inglés se dice pieces of news, pedazos de noticias, sí, suena rarísimo en español, pero en inglés uno no puede decir me dieron dos noticias, tiene que decir me dieron dos pedazos de noticias, two pieces of news, ¿ok? Bueno, entonces, miren, voy a hacer un break para que ustedes escriban en el chat las preguntas que tengan. Voy a hacer un break de 5 minutos. Cuando vuelva en 5 minutos, quiero leer lo que escribieron en el chat en cuanto a lo que acabo de explicar y cómo hacer la evidencia. Entonces, vamos aquí a dejar, son las 7:46. Vamos a dejar aquí hasta las 7:50 más o menos para que ustedes pregunten. Ok, bueno, quedo en silencio. Aprovechen para preparar preguntas y escribirlas. Okay, I am back. You can raise your hand. Pueden levantar la mano y los escucho o los leo. Ya volví. En inglés dirían I'm back. Estoy de vuelta. Voy a mostrar en la pantalla. Aquí. Yes. Entonces, I am back. Volví. Tatiana dice, profe, la actividad que se va a realizar se va a tratar de explicar sobre lo que no... Sí, vamos para allá. Vamos entonces
hacia allá, aunque aquí estoy en el punto 3 de 7. Bueno, acá siguen los plurales. Yo les he hablado un poco de eso. Hay unas palabras que admiten S para ser plurales, pero hay otras que no. Como en inglés yo nunca diría informations. Informations, no. Siempre es information. Y news, aunque termina en S, no está en plural. ¿Sí? Yo puedo decir una noticia, a news. Dos noticias, two, pero no puedo decir two news. Debo decir two pieces. Pieces of news. ¿Sí? Ok, entonces, aquí vamos a ver un poco más sobre eso. Miren, ahí está, cómo se hacen plurales con una S, house, houses, flower, flowers, cat, cats. Fácil, ¿cierto? Poner una S. Algunas palabras le pongo una ES al escribir porque terminan sonidos parecidos a la S en singular. Por ejemplo, lunch. Si ustedes miran el sonido de la SH, de la CH, se parece al sonido de la S, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir lunch. Suena difícil saber dónde comienza y dónde termina la otra. Entonces, por eso traigo la E. Lunch puede ser un almuerzo. Lunches, almuerzos. Dress, termina en S, un vestido. Dresses, vestidos. Watch es un reloj de mano. Watches, relojes. Box, la X, se parece a la E. Entonces yo no digo box. Traigo una E. Boxes, cajas. Brush, la SH, parece a la S, ¿cierto? Brush es un cepillo, puede ser de dientes, un cepillo. Bueno, cepillos, brushes. Un quiz, bueno, un cuestionario corto, un quiz, varios quizzes. Tomato, a veces algunas palabras que terminan en O necesitan la ES al escribir, como tomato, potato, ¿sí? Tomatoes, ahí está. Bueno, aquí nos dan más ejemplos. A veces le añado una IES al escribir baby, babies. Cambio la Y por la I latina I. Así se llama la letra en inglés, ¿cierto? Y es la Y. I es la I latina. Así las podemos diferenciar. Body, bodies. Fly, flies. Estos son los plurales. Pero siguen siendo con terminación en S. Estos ya son palabras que vienen del latín, esto no podemos ignorar por ahora. Si termina en sonido F y tiene una F antes de una E o antes de terminar, al final, como life, wife, wolf, knife, thief, son sonidos de F, ¿cierto? Cambio la F por V, lives, vidas, una vida, life, vidas, lives. Miren que la V se acerca a la F, ¿cierto? El sonido de la V se acerca al de la F. Entonces, lives, wives, wolves, knives, thieves. ¿Sí? Ok. Por aquí tenemos las de la O, potato, tomato, echoes, heroes, dominoes, zeros. Al hablar es simplemente hacer el sonido de la S, pero al escribir es donde hay que hacer algunos cambios. Bien, aquí hay palabras que no tienen plural, como deer. Yo puedo decir one deer o puedo decir 10 deer. Son ciervos. No existe deers con una S, no, simplemente deer. Moose, moose, sheep, sheep, las ovejas. One sheep, una oveja. A sheep, una oveja. Dos ovejas, ¿cómo sería? Sería two sheep. No es sheeps. No tiene plural. Casi como que consideran esos animales como que fueran materiales, ¿sí? Como lo mismo el pescado, no es fishes, sino fish. 10 peces, 10 fish,
100 peces, 100 fish. Cerdo, swine también. Pero al final están, bueno, aquí están los irregulares. ¿Cómo así que irregular? No sigue la regla. ¿Cuál es la regla? Usar la S para el plural. Pero a veces se cambia, es la vocal. Por ejemplo, un hombre, man, varios hombres, man. Man, man. Woman, women. No hay S por ningún lado, ¿cierto? Al final, ¿sí? Foot, un pie. Feet, varios pies. Cuando se mide pies de altura, feet, o los dos pies del cuerpo, 2 feet. Mouse es ratón, no existen mouses, no sería mice. No, en este caso es mice. No, no hago vibrar la S, ¿cierto? Mice. Ok. Tooth, teeth. Diente, dientes. Ok. Miren que el plural de gente, de persona, no es persons, sino people. Y en inglés la gente son. Uno en inglés dice people are. ¿Sí? La gente, bueno, en español uno dice la gente es increíble, por ejemplo. Pero en inglés no diría people is amazing. Tendría que decir people are amazing. ¿Sí? Es una de las pocas veces que no es igual. Child, children. Entonces no existe childs, no existe children's, no. Child, un niño o un hijo o una hija. Children, niño o una hija. No, plural, plural, ¿sí? Unos hijos o unas hijas, children's, o unos niños, children. Children, sin la S, children. Bien, ahí. Entonces, yo quiero que revisemos este material. Ya vimos ahí el punto 4, expresiones de cantidad. How much, esto lo vimos. How much, bien. Aquí está lo que les está diciendo, los sonidos de, sí, dice aquí, claro, like a bee. Ah, ¿qué quiere decir? Como una abeja que vibra, ¿cierto? Zzz. Entonces, como les he dicho varias veces la S suena como una Z. ¿Cómo suena la Z? Es la misma S, pero vibrando. Y por eso nos dan. ¿Por qué nos dieron este video aquí? Porque al hacer plurales, a veces las S suenan como unas Z y en varias partes. Bueno, expresiones de compra. Este es muy sencillo porque es el punto 7, pero apenas nos dan 4 palabras. Yo puedo decir que algo es barato, es cheap, que algo tiene un precio razonable, alcanzable, ¿sí? Reasonable, que algo es asequible, también, que se puede acceder a él. No es accesible, sino asequible en cuanto a dinero, ¿sí? En inglés sería affordable, affordable. Y que algo está caro sería expensive, expensive, ¿ya? Ok, entonces aquí nos dan ejemplos. Miren, de aquí ustedes pueden sacar texto para hacerlo la evidencia. Entonces, ahora sí, la evidencia, ¿cómo hacerla? How do we make the evidence? Ok, vamos a la plataforma, me sacó de la plataforma, vamos a ver si me deja entrar. Sometimes it doesn't work. A veces no es fácil entrar. En todo caso, si no podemos entrar, por esa razón yo les envío este correo, ¿sí? En este correo, los enlaces que están aquí en verde, estos dos, el primero de ellos es el que los lleva a la plantilla. Vamos a usar una plantilla. La idea de la plantilla es que les facilite a usted el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene unas instrucciones, no tengo que buscarlas por allá, está en la misma plantilla las instrucciones. Porque tiene un ejemplo a la izquierda, las instrucciones arriba, tiene unos colores que me dicen los temas que tengo que haber aprendido y que voy a aplicar. Tiene un espacio donde yo voy a escribir y unos espacios donde dejo los enlaces de audio. Entonces, este es el enlace. This is the link. Vamos a darle clic. Vamos a abrirlo y llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, si somos detallistas, vamos a ver que la dirección dice Drive. Esto está en un Drive, que es como
almacenamiento en Internet de archivos, ¿sí? Aquí no puedo escribir, tengo que descargar mi copia con este icono. Yo descargo mi copia, me queda en la carpeta de descargas, donde queden las descargas, la busco allá y le doy clic derecho. Si estoy en un computador, en celular va a ser más difícil. Le doy clic derecho, le digo abrir con y lo abro con mi navegador elegido. En este caso es el que yo uso es Opera, pero ustedes pueden tener Brave, pueden tener Mozilla Firefox, pueden tener Google Chrome, hay más, hay muchos otros. Entonces, aquí vemos las 4 diapositivas. Esta primera es contexto, la segunda es donde ustedes hacen la primera parte del trabajo y la tercera es donde hacen la segunda parte del trabajo. La última es opcional si ustedes quieren dejar sus datos y si quieren hacer una autoevaluación. Este cuadro es una autoevaluación, todo debe quedar en sí. Ustedes leen y dicen si lo hice o no. Si ustedes les quedan en no, devuélvanse y completen. Bien. Bueno, aquí, ¿qué hay que hacer? Miren, arriba tengo las instrucciones. Dice, lee el texto que demuestra el uso de sustantivos contables rojo oscuro, no contables, café, digamos que es ese color, y vocabulario de contenedores y unidades en rojo, para usarlos en tus respuestas a las 4 preguntas. Entonces, aquí están las 4 preguntas. Dice, what do you usually buy when you go grocery shopping? ¿Qué compras usualmente cuando vas a hacer el mercado? Cuando buscas los abarrotes, los alimentos para tu casa. La segunda pregunta dice, y ahí cuando ustedes hablen de los alimentos van a decir mucho, poco, van a usar some, any, a little, a few, much, many, ¿ya? Bueno, ¿qué prendas de vestir compran cuando van al centro comercial? What clothes do you buy when you go to a shopping mall? A veces me responden, no es que yo vivo muy lejos, no hay un centro comercial. No, pues cuando vas al pueblo o donde vayas a comprar, sí, se cambia el contexto, no hay problema. What do you eat when you go to a shopping mall? ¿Qué come cuando usted va a un centro comercial? De pronto come o a un restaurante, ya ustedes cambian según el contexto. Mencionan la comida que más les gusta, cuánto comen, en qué contenedores, si es un vaso de tal, una taza de tal. Bueno, son esos ítems de comida baratos o caros. ¿Cuánto valen? How much are they? Ahí están las 4 preguntas, 5. Si vemos la última, tiene 2 partes. Bueno, en este espacio yo hago mi texto, mi composición de entre 120 y 160 palabras, como este ejemplo. Miren que el ejemplo tiene el tamaño indicado, no mucho más largo, no mucho más corto. Tiene los ejemplos a su interior con los colores. Cuando yo menciono sustantivos contables, por ejemplo, supermarket, supermarkets, sí, es contable, lo puedo volver en plural. Grocery, sí, es contable. Abarrote, abarrotes, diríamos, groceries. Okay. List, listas, lists, okay. Huevo, egg, eggs. Todos esos que están en ese color son contables. Apples, aisles, areas, sections, zucchinis, bananas, tomatoes, potatoes, grapes, vehicles, things. Bien. Los no contables son los cafés, entonces ahí está la leche. Milk, no podría decir milks, no. Bread, el pan, no puede decir breads, no. Bread, siempre es bread. ¿Ok? Ah, barras de pan, ahí sí puedo decir loaves, bread, pero no puedo decir breads. Los croissants, esos sí son contables porque la unidad viene así, croissants. Ok. Bueno, tenemos time, no contable. No. Ustedes sí pueden ver, encontrar la palabra times, ¿cierto? Time es el tiempo y times son las veces. Cambia el sentido, no es tiempos. A veces sí puede ser los tiempos que corren, pero es una manera muy, muy poco común de usarla. Generalmente times
Miren que se vuelve como una S, una Z. Times. Times. La S suena como una Z. ¿Por qué? Porque la M vibra, time, y la E, entre ellas dos se encargan de que la S se ponga de acuerdo con ellas y se vuelve una Z. Times, times. Entonces, time no es contable, ¿sí? En general no es contable. Si lo vuelvo plural, estoy hablando de veces. How many times? ¿Cuántas veces? Bueno, aquí volviendo a la diapositiva. Tenemos no contable. El brócoli no es contable según esto. No se puede decir brócolis. No. Lettuce, la lechuga, no puedo decir lettuces, no. Staffs, tampoco. Staff son como cosas en general. Y money, el dinero. Entonces ustedes ahí van a usar cosas contables y no contables. Miren que antes de estos que acabo de mostrar, los rojos oscuros y los cafés, siempre voy a mencionar uno de los rojos, que sea la unidad del contenedor, o uno de los azules, los cuantificadores estos. Some, any, a little, a few, many, a lot, of, much. Much, recuerden que es para negar y preguntar. Cuando estoy afirmando, no uso much, sino que uso a lot. Y some es para afirmar y any es para negar y preguntar. Bueno, entonces ustedes hacen su texto, háganlo de una manera bien personal, que sea real, porque así ustedes van a recordar más fácil los temas de inglés. Se pueden ayudar con inteligencia artificial, sí, pero hagan la manera de lo que les da la inteligencia artificial, ustedes lo vuelvan como una materia prima, ustedes trabajan con eso. No es lo que salió ahí, copio, pego y lo mando, ¿no? Eso empiezo yo a meter, quiero meter la palabra some aquí, puedo, any aquí, así voy jugando y voy aprendiendo. Luego, cuando tenga mi texto, puedo enviárselo al instructor por WhatsApp para pronunciación, para que él me dé un modelo de pronunciación y practicar para aprender cómo se pronuncia y luego sí grabar. Por eso tenemos toda una semana, tenemos varios días para hacer esto. Y tenemos dos oportunidades. La primera oportunidad es esta diapositiva verde, la segunda es esta blanca. En la segunda nos dice, observa el video y lee el texto. Bueno, yo puedo dar clic a este video, es un video del SENA, donde nos dan el contexto de un restaurante con un diálogo, right? Ahí está. Entonces está, ok, un filete, papitas fritas y ensalada. ¿Les gustaría algo para beber? ¿Oh? ¿Qué les gustaría para beber? What would you like to drink? Bueno, con este ejemplo de este diálogo, yo creo mi propio diálogo aquí. O siguiendo las instrucciones, dice, describe un día de compras. Pueden hacer un diálogo para ese día de compras o un texto prosa. Es prosa, un texto así como esto. Seguido, 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 sin tantos espacios. Como yo que estoy hablando así seguido, seguido, seguido. Eso es prosa. Ustedes pueden hacer un texto en prosa o pueden hacer un diálogo, como quieran. Ese diálogo, ese diálogo o ese texto debe tener cuantificadores, otra de los azules, contables y no contables. Y estos cuatro adjetivos descriptivos mencionen algo que les parezca cheap, barato, algo asequible, affordable, algo con un precio reasonable, reasonable, razonable, o algo que les parezca caro, expensive, expensive. Miren, dos palabras de nuevo, comentándole lo que les he estado diciendo. Reasonable. Miren lo que le pasa a la S que está ahí. Reason, reason. La S se vuelve Z al pronunciar, no al escribir, al pronunciar. Reason, reasonable. También pasa en please, please. ¿Sí? Uno cree que es please, please, please con una S sencilla, pero esta S se vuelve Z. Please, please, right?
Por eso veíamos ahí en el material un video que decía like a bee, como una abejita, ¿ya? Please, reasonable. Ok, entonces, volviendo por acá a la plantilla, a ver si la tengo aquí, ¿sí? Eso es lo que quieren hacer. Aquí tengo el ejemplo de Bob que va al supermercado. Bueno, ustedes hablan de ustedes cuando van al supermercado, lo que compran. Esta es la primera parte, pero aquí están describiendo, en Toronto están describiendo un lugar donde se hace compras. Ustedes pueden hablar de, el, recuerdan que la semana pasada era towns, pueblos. Bueno, hablen en ese pueblo donde ustedes viven o el que presentaron cómo es el proceso para comprar groceries, para ir a restaurantes y comprar comida o para ir a comprar ropa. ¿Sí? Eso es lo que más consumimos. Alimentos, ropa, ¿sí? Ingredientes para preparar alimentos o platos completos en restaurantes. ¿Sí? Ahí entonces tenemos este entregable. De nuevo, ustedes tienen 4 espacios aquí para dejar audios. Si ustedes quieren, pueden hacerlo en un solo audio. O si se les facilita, dividen el texto en 4 partes y pegan 4 audios. Cuando lo tengan listo, atención, dan clic aquí a descargar. Hay 2 opciones. La primera dice with your changes, con sus cambios. With your changes. Esa es la que le guarda el texto. Ustedes lo guardan y les va a pedir que les ponga un nombre. Entonces ustedes ponen evidencia, curso de inglés 3 y el apellido de ustedes o el nombre de ustedes. Completa. Le ponen ese nombre y ya con eso encuentran fácil. Y cuando lo vayan a enviar, a ver si pudo volver a entrar. Sí. Entonces, when you're going to send it, you come here, shopping file. Okay, you click on it. You click on, let me change this. I'm going to change to student, to learner. And add submission. Yo lo tengo en inglés, en español dice como agregar envío, ¿cierto? Le dan clic aquí. Hay 2 cuadros. Está el texto en línea. Para los que no tengan forma de usar computador y quieran hacerlo en celular, aquí pueden hacer el texto. 300 palabras máximo, pero deben cumplir con lo que se les pide aquí. Es decir, también dejar un audio, enlaces, ¿sí? Es una opción que tienen, enviarlo por aquí. Pero para los que van a usar la plantilla, those of you who are going to use the template, use, miren, usar. Use, escribe con S, pero se pronuncia con Z. Use. Okay. Those of you who are going to use the template, you are going to use this box. Ustedes van a usar esta caja dentro de la línea punteada. Puedo arrastrar y soltar mi archivo, se carga. O uso estos botones de arriba para buscarlo en el computador. Pero es más fácil arrastrarlo y soltarlo ahí, ¿sí? Le dicen Save Changes, guardar cambios y atención porque hasta ahí lo guardaron como borrador. Como borrador, es decir, no les queda para que el instructor lo califique. Eso les puede pasar con otros instructores. Yo califico los borradores porque entiendo que muchos no hacen la segunda parte. Uno le da clic aquí a enviar y tiene que entrar y volver a bajar, volver a buscar un botoncito que dice enviar. No solamente guardar cambios, sino que se carga, busco el botón enviar. Ahí usted ya le dice al instructor, venga y califíqueme. Pero si ustedes lo dejan como borrador, en cierto sentido es como si no lo han enviado, lo tienen ahí pendiente, lo quieren cambiar después. Entonces les recomiendo que hagan los 2 clics en el botón verde. Guardar cambios. Miren lo que aparece. Bajan. Hacen un scroll down. Se desplazan hacia abajo. Scroll down. Y le dan clic a enviar. Ya con eso a mí me llega para calificar.
Esa es la parte técnica de cómo enviar esta evidencia. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Do you have questions? ¿Todo está claro? Is everything clear? I would like to listen from you. Me gustaría escucharlos. Vamos a ir cerrando entonces. Vamos a cerrar con la asistencia. Tengo muy poca participación. No sé si están ahí. Somos 7. A ver, veo que está Diego, Gabriela, Lila, Marcela, Saray. Sí, disculpe, ¿cuándo está habilitada la grabación de la clase? En vivo, directamente, en vivo, no hay que esperar porque estamos emitiendo por YouTube. Es muy buena tu pregunta. De hecho, porque, bueno, después, primero quiero enviarles el enlace de la asistencia, ¿ok? This is the attendance link. Este es el enlace de la asistencia. Bien, para los que estuvieron ahí, me confirman la asistencia. Y en tu caso, me hablabas de la grabación. Bueno, miren, yo tengo un canal de YouTube que es Virtual English Studio y dice que estamos live, ¿sí? Estamos en vivo. Entonces yo entro aquí y copio el enlace para compartir y ahí va a quedar la grabación y no hay que esperar a que se procese, no hay que esperar nada, es automático. Así que voy a enviarles el enlace de la grabación ya mismo y lo voy a dejar con un pin, lo voy a dejar fijo en el grupo de WhatsApp, el grupo live, por 7 días. Dejémoslo ahí fijo por 7 días. Bien, ahí está la grabación. Okay, this is our recording. This is our recording for today. Bien. Ok. Quiero lanzarles una encuesta. A ver, vamos a poner aquí. Would you like to practice quantifiers and count, non-count nouns for the rest of the class? Yes, yes, sure, sure. No, I'm fine. Okay. I want to check your engagement. Meanwhile, mientras tanto, meanwhile, I like to check your attendance if you are doing it. Gómez García, porque están apareciendo en minúscula. Parece extraño. That's strange. ¿Ustedes están eligiendo sus apellidos o los están escribiendo? No. Siempre aparecen en mayúscula. Every time. Bueno, vemos a Ea Gómez, Carruncho, Palacio. Registraron la asistencia. You registered your attendance. Los demás pueden hacerlo y va a aparecer aquí en vivo. Bautista Orozco acaba de llegar y en mayúscula. Ok. Manage. Somos 7. Me imagino que falta que Saray falta, Marcela falta, Lila. Sí, creo que aquí la estoy diligenciando. You're doing it. Okay, you're doing it. La estás haciendo. I find it strange. Okay, you're from group C, right? Ustedes son del grupo C. ¿En qué grupo aparecen ustedes? Your group A. Ustedes son del grupo
A. Debe ser por eso que no les aparecieron los apellidos. Gómez García. Gómez García, right? Who are you? No te veo en los grupos. Bueno, toca Roncho. Yes, I confirm. Ah, parece que no tengo actualizado ese. Ah, bien. Es que el grupo A no tiene el listado. No le tengo el listado. Entonces ustedes están escribiendo. No están seleccionando los apellidos, sino que lo están escribiendo. Ok. Yes, teacher. I I didn't write see. my I write my last name. Okay, No, you wrote. they're not, no aparece, mejor dicho. It doesn't, they don't appear. Yes, they don't appear. Ajá. Bueno, aquí lo estoy cambiando. I'm changing it. Lo estoy cambiando para que los elijan más bien que no los digiten. Ahí ya lo actualicé. Ok, ahora sí. Ahora sí los puedo reconocer. Ok. Gómez. Veo 5. What about the rest? ¿Qué hay de los demás? Recuerden entonces que ustedes me pueden escribir cuando estén haciendo las actividades, me preguntan, yo voy a estar por ahí por WhatsApp disponible para que ustedes puedan escribir y solucionar sus dudas sobre la evidencia y cómo aprender con ella. Recuerden que la evidencia también es tomada como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Los errores son oportunidades de aprendizaje. Bueno, ahí tenemos los 6 que registraron asistencia por hoy. También les cuento que yo publiqué si ustedes me tienen como contacto en WhatsApp, pueden ver este estado donde les estoy haciendo una convocatoria para estos cursos de inglés. Estos cursos de English Does Work, se están ofreciendo a través de una plataforma que se llama betowa.cena.edu.co y los cursos se encuentran con un código que son estos códigos. Por ejemplo, ustedes que van para nivel 4, buscarían este número y yo les recomiendo que lo hagan desde ahora si les interesa tomar el siguiente nivel. Vamos, a ver, voy a tomar esta imagen y se las voy a enviar al grupo de WhatsApp. Voy a aprovechar para hacer la convocatoria, ¿sí? Que se preinscriban y queden listos desde ahora mismo a los cursos. A ver, pero primero tengo que encontrar la imagen. I need to find the image. So, let me look for it. I need to have a copy. I cannot take a copy. Ok. Bueno, lo haré después, pero les cuento entonces cómo hacerlo. Si quieren, lo hacen aquí conmigo. ¿Quiénes están interesados en tomar el siguiente nivel? Bueno, hagamos la encuesta. Entonces, ok. Esto es para todos los que están ahí. Are you interested in taking the next level? No digo nivel 4 porque esto va para muchas personas, ¿sí? ¿Están interesados en tomar el siguiente nivel? Vamos a hacerlo como una encuesta. ¿Ok? Esperen aquí. Yo lo hago en español también. O más bien, ¿tienes interés en tomar el siguiente nivel? Vamos a ver dos opciones. Yes, please. Not for now. No por ahora. Las dos opciones. Ahí va. Ok. Answer, responder, answer. Escucho que hay personas que dicen answer. Answer no es
answer, answer. ¿Sí? No suena la U, answer. Entonces, aquí está la convocatoria, ¿sí la ven? La imagen y según el nivel necesitamos un número. Entonces, hagámoslo con el ejemplo del nivel 4. Ustedes están en nivel 3, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ahí dice, bueno, vayan a la página Betowa, creo que se dice Betowa. Son palabras en idioma wayuu, Sayuna y Betowa. Entonces aquí, vamos a escribir aquí. Creo que es, sí, betowa.sena.edu.co. Esta va a ser la página que administra las inscripciones a los cursos del SENA o programas generales. Bien, ¿qué encuentro yo aquí? Profe, ya aparezco en la asistencia. A ver, la manna. Sí, ahí estás, acabas de llegar. Bueno, cuando ustedes llegan aquí, ven un buscador. Si ustedes escriben el código de nivel, para el nivel 4 sería 31633341. Con ese número y le dan clic a la lupa, encuentran el curso de nivel 4, pero de el SENA donde yo trabajo. Bueno, en este momento no está apareciendo. A ver, Bueno, aquí, por ejemplo, no está funcionando. Vamos a tratarlo de nuevo. 31633341. Ah, bien, ya sé qué fue lo que pasó. Me salté un paso. Les puede pasar a ustedes, ¿sí? Vamos a volvernos. Reto.sena.edu.co. Aquí tengo que bajar y decirle empresarial, no es general. La empresa en este caso es el SENA donde yo trabajo, por eso yo les doy el código. Entonces, vamos a entrar aquí a empresarial. Miren que ya dice oferta type, equal company, es decir, empresarial. Bueno, entonces ya cambió la dirección, ¿sí ven? Y aquí sí escribo el número del nivel 4. 31633341. Doy clic a la lupa. Ahora sí lo encontró. Le doy clic aquí, se pone en color. Le doy clic en cualquier lugar. Y me dice, bueno, tengo que tener la sesión de Sofía abierta para continuar. Bueno, entonces uso los datos de acceso a Sofía o a Sayuna, son los mismos. Bien, esperemos a que se cargue. Ahora sí me dice, bueno, quiere continuar y pide un código. Ahí es donde va el código empresarial CDMC. En este caso, para nivel 4 es 216676. Le digo confirmar inscripción. Yo no doy clic aquí porque yo no voy a tomar ese curso, pero ustedes al dar clic en confirmar quedan preinscritos. ¿Qué quiere decir preinscritos? Que quedan en una lista de espera donde se van acumulando personas. Cuando hay unas 300 por instructor, ya esperan los programadores que aparezca un instructor libre y dice, bueno, ya hay instructor libre y estudiantes aprendices esperando, les creo el grupo, los grupos. Por eso se demoran las inscripciones. Por esa razón también los instructores son asignados al azar. Pero en este caso puede que queden conmigo porque este código está compartido nada más entre 4 instructores, yo y otros 3. Si no usan los códigos sería entre 400 instructores. Es imposible que vuelvan a quedar conmigo o mis compañeros. Entonces, por eso yo les digo que usen este código. Cuando ustedes se preinscriben, les muestra esta página un texto en fondo verde que confirma y también les llega un correo. Si ustedes me envían ese texto, ese mensaje, esa imagen, podemos confirmar que ya se preinscribieron. Porque, bueno, esto yo lo hago en la última sesión, la próxima.
pero aprovechemos de una vez porque a veces hay que esperar mucho por los cursos. Es mejor hacerlo como en este momento, cuando faltan 15 días, 2 semanas y media para el próximo, para que se termine el curso. Recuerden que este curso se termina el 8 de septiembre para ustedes y el 10 para mí como instructor haciendo el cierre. 6 personas me dicen que sí, bueno, entonces yo les voy a dar los códigos para todos. Recuerden que son 2 números, el número del grupo o del nivel, digamos más bien, grupo nivel tal, ¿sí? Grupo nivel 1, grupo nivel 2, grupo nivel 3, así ustedes van a saber que hay un código por el grupo y hay otro que es el código de confirmación, el código que les confirma que ustedes vienen de una empresa. En este caso, la empresa es el SENA. Es decir, el mismo SENA los está invitando a tomar un curso de inglés del SENA. No tienen que estar como patrocinados por una empresa. No. Aquí es con ese código libre que yo les doy. Sí, estoy actualizando por aquí los listados. Ya les voy a dar los números. Ok, grupo nivel tal. Ustedes buscan con el número que dice grupo nivel, este primer número. Y con el segundo número, el código confirma. ¿Sí? Ahí está la convocatoria completa para que se animen. Ok, y yo veo que aquí 5 personas quieren, no sé si son las que están en la sesión. A ver, miremos. Juliet. Eider no lo vi en la sesión, Luna tampoco, Lila sí, y Diego también. ¿Sí? Ustedes 3 que me dicen, what do you say? Vamos a ver qué tengo yo aquí que podamos usar para mirar, sobre todo ese some, any, much, many, ya. Porque ya llevamos 90 minutos de sesión. Vamos a ver. EDW or no, 3.2. Okay. This is the presentation I shared with you. Esta es una presentación que les mandé al correo. Ustedes tienen acceso a ella. Está diseñada para practicar, por ejemplo. Aquí tenemos un personaje en un restaurante. At the restaurant. Nos dice, okay, what would you like? What would you order for a starter, for a main dish, for a beverage, and dessert in our new restaurant? Bueno, entonces, la pregunta que nos está haciendo, voy a descargarlo como PDF para poderle dar zoom. Estamos en el contexto de pedir comida, ordenar en un restaurante. Bueno, pero descargué. A ver, complete. ¿Sí? Y en el restaurante podemos dividir en 4 categorías el menú. Los starters, los appetizers, ¿sí? El inicial, ¿cómo le llamamos eso? El aperitivo. Eso tiene otro nombre. Bueno, tenemos el plato principal, main course. Tenemos las bebidas, beverages. Y tenemos los postres al final, desserts. ¿Ok? Entonces, miremos aquí. Digamos, bueno, ustedes ven ahí el menú de este restaurante. You see the menu. Ok, ¿qué vemos ahí? Si estas son las opciones, ¿ustedes qué elegirían por starter? Escríbanlo y luego lo volvemos en inglés entre todos. Escríbanlo en inglés o en español. A ver, ¿qué alcanzan a ver ahí? What do you see? Está como pequeño. Is it small? Vamos a tratar de usarlo. Eh, a ver, quiero buscar la palabra porque starter, starter. What is a starter? How do you say starter in Spanish? Es la entrada, ¿sí? La entrada cuando hablamos de comida.
el aperitivo. Entonces, we have a soup, we have salad, tomato soup. Ok. Entonces, ¿cómo diría? Yo quiero una ensalada o yo quiero una sopa de tomate. Entonces, ok, dirías, I would like to have some soup. Algo de sopa. Suena como muy general, pero bueno, se supone que en un restaurante vamos a usar un lenguaje más educado. Y la persona que nos está atendiendo nos va a tratar muy bien. What would you like to have? How can I help you? Would you like some water? Would you like, bueno, usa mucho el would, ¿te gustaría? Entonces uno puede decir, bueno, me gustaría algo de sopa, some soup, pero si quiero hacerlo más específico, sería a bowl. A bowl es como un tazón, ¿sí? Una taza donde viene la sopa. A bowl of soup. Entonces ahí aparece el tema que les dije ahora. Los contenedores. Va a quedar mejor que yo diga cuánto quiero de algo con el contenedor en este caso. Estoy pidiendo sopa en un restaurante. O por ejemplo, I would like to have a serving of salad. ¿Sí? Me gustaría tener un serving, sería como una porción de ensalada. I would like to have a serving of salad. Esas son las opciones, those are the options. Si volvemos por aquí a la imagen, luego tenemos los main courses. Tenemos beverages and desserts. Yes, dessert, con doble S, dessert. Hay una palabra que se parece que es el desierto, pero tiene una sola S y se dice desert, desert. Miren que cambia la entonación. Dessert, desert, ¿ya? Bueno, estamos hablando de los postres, los desserts. Pero aquí tenemos main course, plato principal, una hamburguesa. I would like to have a hamburger. Esa es contable, ¿cierto? Pero ¿qué tal si yo quiero pedir el filete con papitas a la francesa? Entonces yo digo, a steak es el filete, steak, ¿sí? Y yo quiero decir, ustedes, por ejemplo, ¿qué les gustaría? ¿Mucho o poquitas papas a la francesa con ese steak? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, las papas de la francesa son fries, así se llaman. También pueden ser French fries, ¿sí? French fries. ¿Son contables o no contables? Son contables, sí. Porque ya está en plural, fries. Entonces yo digo, quiero unas pocas papas, no quiero muchas. O quiero muchas papas, que me dé buena cantidad. Ahí es donde comenzamos a usar los cuantificadores, ¿sí? ¿Cómo dirían ustedes? Quiero unas poquitas, unas pocas papas. O como dirían, quiero muchas papas. ¿Sí? Ahí es donde vamos, ese es el reto, eso es lo que vamos a querer decir en la evidencia. Recuerden que sería I would like some French fries. Este some yo lo tengo aquí mientras vamos definiéndonos, porque some recuerden que era poco preciso, unas papas fritas, pero supongamos que quiero decir pocas, no me dé muchas, sí, pocas papas, o quiero decir, deme muchas papas. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Por qué palabras cambian ese some? Inténtenlo, vamos a tratar. Recuerden el vocabulario, recuerden lo que estudiamos.
You don't have an idea, you don't know. Let's try. Tratemos. That's the challenge. Quiero ser específico y decir muchas o pocas papas. Please. How would you do it? A lot, a lot. A lot. Ah, ok. Vas a pedir muchas. Miren, este cuadro que estoy mostrando es el que resume lo que vemos en esta unidad. Así que se los voy a enviar por el grupo. Ahí. A lot of French potato, sí. Ajá, a lot of French potatoes. I would like a lot of French. No tienes que decir potatoes. Se llaman fries. A lot of Okay. French fries. French fries. Ajá. Miren por acá. Voy a pedir otra cosa. Voy a traer la imagen. I want to bring this. Okay. Can I drag and drop? No, I can't. Yo quiero traer aquí. I want to bring it here. Este cuadro. Ahí está grande. Miren. Ahí está lo que debemos saber usar. A lot of, lots of, es otra manera de decir a lot of, lots of. O también puedo decir plenty of, bastante de, mucho, sí, todo significa eso, mucho de. Cuando hablo de cantidades grandes, large quantities, puedo usar, sea contable o no contable. Miren que a lot no tiene el problema. Puedo usarlo puedo decir mucha agua, a lot of water, y el agua no es contable. O puedo decir muchos vasos de agua, a lot of glasses of water, y los vasos son contables. Así que a lot, lots of y plenty of no tienen problema. No tengo que ponerme a ver si es contable o no contable. Pero many y much, sí, many se va con los contables, much con los no contables. Además, se usan sobre todo para negar y preguntar. ¿Sí? Para afirmar uso los de arriba. ¿Okay? Ahora, cuando hablo de pocas cantidades, small quantity, tengo estas opciones. A few, a veces necesito a veces no. A little o little. A few o few. No importa si es afirmativo o negativo, preguntas, pero a few siempre va a ser con contables. A few French fries. Tráeme unas pocas papitas a la francesa. A few French fries. Y un poquito de salsa. A little ketchup. Digamos que salsa de tomate. A little ketchup. No me le eches mucha salsa de tomate, ¿no? A little ketchup. Como la salsa de tomate no es contable, no puedo decir a few, sino a little. A little ketchup. También puedo decir a bit of ketchup. Un poquito, un pedacito, a bit. Un poquito de salsa de tomate. A bit of ketchup. Bien. Ahí, los que siguen hacia abajo. Ese son, sí, puede ser una cantidad pequeña, pero para mí es como imprecisa. ¿Sí? Entonces, some se usa más para afirmar. ¿Sí? Some salad, algo de ensalada. No estoy diciendo si mucho o poco, ¿cierto? Any para negar o preguntar. No, no quiero nada de ensalada. No me dé nada de ensalada. I don't want any salad. No quiero ninguna ensalada. ¿Sí? Como estoy negando, ya no puedo usar some, tengo que convertirlo en any. I don't want any salad. I don't want any sauce. No quiero nada de salsa. No. I don't want any sauce on my French fries. ¿Ya? También puedo negar con no y none. Pero eso es llevarlo al cero. Nada, nada de, ¿sí? Cero del todo. Ahí entonces con este cuadro que estamos viendo. Esas son las palabras clave de esta semana para que las apliquen en la evidencia. ¿Ya? That's the idea. Bueno, voy a terminar ya la sesión. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer antes de terminar. Y
Ahora sí termino la grabación. Ok, goodbye and thank you. Thank you, teacher. Bye. Que Valentín